de lo que era en el pasado, que a veces se arrastraba un periodo, digamos, de tipo de cambio planchado, cuando ya los precios en la región o los precios en el mundo estaban cayendo. Donde todavía hay debilidades, que es nuestro problema histórico, nuestro problema que ya acumula más de 60 años, es en el frente fiscal. Uruguay fue un país hasta la década del 50 muy ordenado en materia fiscal, llegó a ser acreedor del resto del mundo el gobierno uruguayo. Bueno, eso, digamos, hemos tenido 60 años de déficit fiscales y hoy el exceso de gasto, digamos, del gobierno se mantiene. O sea, uno podría decir, usando, ya que Claudio usaba la frase de Tavares, Tavares dice, institucionalizamos el proceso. ¿Qué significa? ¿Cómo entiendo yo que significa institucionalizar un proceso? O lo que está diciendo Tavares, que bueno, que más allá de las personas que puedan estar, o digamos de los hechos puntuales de corto plazo, hay un programa de largo plazo y hay una estabilidad en el largo plazo en materia de manejo de selecciones o lo que fuera, que no está a merced del viento o del corto plazo. Bueno, eso en materia fiscal en Uruguay no está institucionalizado, o sea, ni ha sido todo lo eficiente y eficaz que se requiere. Es decir, uno puede lograr equilibrio fiscal, puede tener las cuentas públicas en orden, pero si la logra con 35% de carga tributaria, digamos, la verdad es que igual va más temprano que tarde a tener un problema, porque en algún momento aflorará un problema de poco crecimiento, de dificultades, etc. Bueno, no se ha institucionalizado y en estos últimos años, digamos, ha habido un alto crecimiento del gasto público, ha habido insuficiente ahorro fiscal y reducción de la deuda pública. La deuda pública podría haber caído mucho más rápido y sorprende que el gobierno no haya tenido hasta ahora, digamos, ningún año con superávit. Ese es un riesgo y un problema, digamos, que eventualmente si el viento se pone en contra, no parece, digamos, que se vaya a poner muy fuerte en contra, pero poniéndose un poco en contra nos empieza a generar, digamos, algunas dificultades. O sea, está bien prefinanciarse, está bien adelantar financiamiento, eso va en la línea correcta, pero antes de eso, digamos, también hay que actuar sobre los factores que nos llevan a que necesitemos financiamiento, sobre los factores que hacen, digamos, que todavía tengamos que estar aumentando nuestra deuda pública. Y para terminar, ligado también a algunos puntos que planteaba Bruno, al final, si logramos esa estabilidad macro, si logramos que nuestra situación fiscal mejore con una carga tributaria poco competitiva con el resto del mundo, con tarifas públicas muy altas, en definitiva, también vamos a estar generando problemas en el mediano plazo y un crecimiento potencial más bajo. O sea, en definitiva, volviendo, digamos, a la pregunta inicial, digamos, el mundo nos ofrece muchas oportunidades, eso no parece haber cambiado después de la crisis, cosa que sí ocurrió después de la crisis del 29, donde las regiones se cerraron, la intervención estatal aumentó significativamente, los totalitarismos crecieron, etcétera. No parece que después de estas crisis que hemos tenido en 2008, 2009, lo que estamos teniendo ahora, eso más estructural vaya a cambiar. El mundo nos da oportunidades, la Tierra es plana, como decía como dice Thomas Friedman, pero también hay riesgos significativos para los cuales nos debemos preparar. O sea, debemos preparar, digamos, si tenemos una cancha más plana, tenemos que preparar jugadores, tenemos que preparar estrategias, tenemos que institucionalizar un proceso que nos haga, digamos, que nos facilite aprovechar esas oportunidades. En el corto plazo los riesgos claramente han aumentado, no parece que vayamos a tener un final abrupto, sí un escenario bastante más complejo en materia económica para el próximo año. Por lo tanto, como siempre, yo creo que en todos los planos hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. Muchas gracias. Con el agradecimiento a los panelistas, a los invitados de esta primera edición, porque hay que contarles que este es el inicio de un ciclo de charlas que vamos a tener con el Centro Comercial el próximo 4 de octubre. Por lo pronto vamos a tener la presencia del Ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo. En ese caso vamos a hacer una cena de trabajo que seguramente le vamos a informar con mayor precisión próximamente.
Por otro lado, con respecto a búsqueda, decirles que pueden hablar con Enrique López de Agencia Telechea para suscribirse, por supuesto, y la noticia es que el semanario Búsqueda va a llegar más temprano. Venía, como ustedes saben, estaba llegando sobre las 16 horas a Minas, ahora va a llegar con el resto de los diarios a primera hora de la mañana. Por otro lado, agradecer nuevamente a los auspiciantes que han patrocinado este evento, el Banco de Seguros del Estado y Cementos Artigas, que han dado una mano y muy grande para poder concretar este evento. Y bueno, y vamos a hacer un tercer tiempo, que es nuevamente con un poco de café y bueno, y tener una charla mano a mano para finalizar este evento. Muchas gracias por estar y bueno, y abrimos un espacio de preguntas, si algunos de ustedes tienen ganas de consultar a los expertos que hemos tenido hoy. Enrique López, precisamente. Bueno, si bien la exposición de Aldo quedó muy clara, con respecto a los vecinos nuestros, Brasil y Argentina, el otro día escuchaba a un economista, decía que era más proclive a Uruguay, que si le afectaría más a Uruguay si Argentina andaba mal que Brasil. No sé qué opinión tenés tú, Aldo. A ver, yo creo que Uruguay se ha vuelto un poco más dependiente hoy de Brasil de lo que era en el pasado. Creo que Argentina, el canal de transmisión fundamentalmente de una crisis argentina es por el lado de los servicios turísticos, de la exportación, digamos, de servicios en esa línea. Eventualmente podría haber, digamos, una retracción de inversionistas argentinos en el sector inmobiliario o en el sector agrícola ganadero, pero creo que nosotros estamos hoy mucho más pegados a Brasil y, digamos, eso es relativamente bueno porque creo que Brasil ha estado dando señales de ir en la dirección correcta, quizás con los tiempos lentos, no a la velocidad que va el mundo, como decía Bruno. Pero Brasil, por un lado, ha legitimado un poco el modelo económico. Hoy el Partido de los Trabajadores, después de estar ya tres administraciones en el gobierno, digamos, ha dado señales claras de que no va a revertir parte de los avances que se habían alcanzado en los años previos. Avances o cambios tan fundamentales como que, digamos, Petrobras o Vale do Río 12 sean hoy empresas privadas que valen 200.000 millones de dólares en la bolsa, digamos, cuando valían hace 10 o 12 años menos de 10.000 millones. O sea, ese tipo de cambios han sido legitimados. Creo que que ese es un elemento a favor de Brasil. El segundo es que Brasil está muy comprometido con la estabilidad macroeconómica. Este año ha pasado casi desapercibido, como mencionaba, está terminando con un superávit primario de 4% del producto, ha estado ajustando durante todo este año, lo típico de nuevos gobiernos que en el primer año ajustan. Bueno, Rousseff lo ha hecho. El Banco Central es un banco central autónomo que ha dado señales claras de estar comprometido con la estabilidad de precios en el 2008 y en el 2009 y lo está haciendo ahora también, y en la medida que tiene márgenes para bajar las tasas de interés, digamos, las ha empezado a bajar. Brasil tiene 2 o 3 cuellos de botella muy grandes. Uno, tiene una presión tributaria altísima que lo condena a crecer poco en el largo plazo, y eso es un tema que va a tener que ir resolviendo, veamos cómo lo hace. Y segundo, tiene un déficit de infraestructura muy grande, que también hay dudas respecto a si va a lograr, digamos, resolverlo con este ciclo de eventos deportivos que tiene 2014, 2015, 2016. Ahí hay una duda en eso, pero creo que en general se le ha dado un espacio al sector privado para que el sector privado sea el que lidere el carro en eso, y por lo tanto la visión es más bien, digamos, de largo plazo optimista. Si el mundo aterriza y hay un problema el año que viene a nivel global, Brasil se va a desacelerar, el real se va a depreciar, digamos, cíclicamente va a tener un problema. Pero creo que Brasil está construyendo bases bastante más sólidas en el largo plazo y que eso Uruguay, digamos, lo ayuda. Ojalá, digamos, si se plegara más al tipo de cosas que, digamos, Brasil ha estado haciendo últimamente. Creo, por el lado de Argentina, que Argentina está a merced del viento. Digamos, mientras el mundo esté bien, favorable, tasas de interés bajas y demás,
Argentina probablemente no va a tener grandes problemas. En el largo plazo, si el mundo en el futuro tiene dificultades, Argentina probablemente no ha estado sembrando para cosechar en tiempos adversos, sino que ha estado tratando de cosechar todo lo que puede en los buenos tiempos. ¿Tenemos más preguntas? Sí. Bueno, un agradecimiento a los panelistas que nos han dado un panorama muy amplio de dónde estamos parados, pero tengo una duda, si es posible. Uruguay ha crecido en el orden de los 3.000 y tantos, 4.000 millones de dólares, pero ha crecido el gasto en 4.000 y tantos millones de dólares. Quería ver la opinión, hasta dónde perjudica y cómo quedamos frente a eso. Gracias. Bueno, creo que efectivamente Uruguay, digamos, esa es la debilidad que yo planteaba. El aumento del gasto público, digamos, nos está generando vulnerabilidades para el futuro, de dos puntos de vista. Primero, cuando aumenta fuertemente el gasto público y es procíclico, o sea, se suma al ciclo de los privados, eso acentúa la caída del tipo de cambio, del dólar, y por lo tanto acentúa los problemas de competitividad. Ese es el primer tema. El segundo tema es que el gasto público, una vez que aumenta, es difícil de revertir por el numerador, o sea, es muy difícil plantear rebajas de salarios o de prestaciones en el sector público, etcétera, en el futuro. Y al final, el mecanismo de ajustarlo en tiempos adversos es vía inflación. La inflación es un impuesto regresivo que pagan más los pobres y demás, por lo tanto, lo que a priori parecería una política, digamos, de más solidaridad o de inclusión, que es aumentar el gasto público, si ante el primer shock adverso eventualmente vamos a tener que hacer el ajuste vía inflación, lo ganado inicialmente, si es que lo hubo, digamos, luego se va a revertir. Yo creo efectivamente que tenemos un desafío hoy, no solo en términos del tamaño del gasto público, sino también de la eficiencia del gasto público, de la productividad del gasto público. Creo que es urgente, hemos visto, digamos, cómo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha estado tomando la iniciativa en muchos temas económicos. Yo creo que parte de su responsabilidad debería ser tomar la iniciativa justamente en evaluar la calidad del gasto público. Si hay más prestaciones en salud, si la calidad de la educación, digamos, hay posibilidades de que mejore en el corto plazo con este mayor gasto público, y etcétera, etcétera. Y por lo tanto creo que en esa parte de la historia no la hemos aprendido, o sea que estamos de alguna manera repitiendo los problemas que, digamos, tuvimos en el pasado. Si efectivamente lo que tenemos afuera en el mundo son turbulencias fuertes, pero no necesariamente, digamos, un aterrizaje muy duro, todavía tenemos la oportunidad de revertirlo. Y yo creo que ahí hay parte del desafío también en materia política, de ir construyendo, digamos, las bases para que en una futura crisis no tengamos las mismas consecuencias. Y hay un tema relacionado con gasto público, en tamaño y en calidad, y hay un tema inexorable de estructura tributaria, por una parte, y también de mecanismos de incentivos al emprendedurismo y demás. Por un lado, quizás estamos aumentando fuertemente la carga tributaria con el objetivo de que por el otro el Estado dé ciertos incentivos sectoriales y demás, y cuando quizás lo mejor sería definitivamente pensar en una carga tributaria pareja, más baja para todos, digamos, que permitiera a los pequeños empresarios y las pequeñas y medianas empresas insertarse en forma más competitiva con el resto del sistema. No sé si Bruno. Permíteme agregar una cosa. Yo no soy economista, como todos saben, no voy a hablar de economía acá, pero yo creo que en la pregunta que hace aquí el señor tiene mucho que ver la política. O sea, para la respuesta, la política tiene mucho que ver. Es decir, Aldo acaba de decir en su conferencia que desde hace 60 años el Uruguay tiene déficit fiscal. O sea, no es un problema, ya todos los tres partidos grandes que hay en Uruguay han pasado por el gobierno y hace 60 años entregan un gobierno, incluso los militares, es decir, tuvieron déficit fiscal. O sea, pasan de un gobierno al otro
no entregándole la caja en orden, la casa económica en orden, sino entregándole deuda. Me endeudé tanto, algunos menos, otros más, pero todos entregando deuda. Y eso tiene que ver con la calidad de la política. O sea, aquí no lo resuelven los economistas, no lo resuelven los líderes políticos, el liderazgo político. El liderazgo político general, o sea, no de este partido, del otro. Es decir, cuanto más demore el liderazgo político en resolver que el país, una sociedad, en su economía se gobierna igual que se gobierna una familia, y donde no puede salir más de lo que entra, como concepto general, mientras eso no sea una política de Estado, o sea, que todos lo asuman como un objetivo no ya táctico de momento, sino una cuestión permanente, estratégica, de la cual no se sale. Es decir, yo creo que vamos a seguir teniendo impuestos altos, teniendo riesgos como estar expuestos a los riesgos de las turbulencias externas como estamos, un poco menos, pero de todas maneras estamos. Es decir, eso no tiene que ver con la economía. Para mí tiene que ver con la economía, pero tiene mucho más que ver con decisiones políticas. Ese era mi aporte, no economista. Y para agregar ahí, con el horizonte también, creo que el horizonte largo, al final, la siembra, yo digamos, conozco bien la experiencia de Chile, por ejemplo, o sea, y hay sorpresas, por ejemplo, de por qué la presidenta Bachelet, digamos que era socialista, y su ministro, que tuvieron una situación de muy poca aprobación al principio de su gobierno, durante los 2 primeros años con 40-45% de aprobación, y seguían ahorrando, y tenían superávit fiscal de 8% del producto. 2 años consecutivos, el tercero 5%, o sea, en 3 años acumuló superávit por 20% del producto. Una cifra equivalente en Uruguay a tener superávit por 10.000 millones de dólares, más o menos sería hoy, ¿no? En tres años. Y ahí hubo una decisión política, un liderazgo, que es muy importante porque porque de repente uno podría decir, no, es que los políticos son el reflejo de la sociedad. Es cierto eso, los políticos en general reflejan las preferencias de la sociedad, pero también, digamos, lideran esos procesos para romper los círculos viciosos y decir, digamos, tengo que ir persuadiendo a esta sociedad de que este es el camino. Y los frutos a veces en el corto plazo no aparecen, pero sí aparecen en el largo plazo. Cuando emergió la crisis, de repente nadie se explicaba por qué la presidenta Bachelet, que estaba en 40, tenía 80, y su ministro, que parecía un tecnócrata, digamos, que no se acercaba a la gente, de 40% subió a 70%. Al final hubo un premio. Entonces, creo que en la línea de lo que dice Claudio, el premio mayor hoy sería para esa calidad de la política que definiera, tenemos un objetivo y es, no podemos repetir una crisis como la que ya tuvimos en el 2002 y en el 82. No la podemos repetir. O sea, nuestra sociedad no soporta una crisis de esa magnitud otra vez, y al final tiene tantos costos desde el punto de vista social que hay que empezar a trabajar desde ahora. No se puede trabajar los 6 meses, los 6 meses antes. Ese es un punto. Y el otro punto, creo que en el tema del gasto público, además, y de la presión tributaria, hay otra discusión que también tiene que ir emergiendo, y es que la presión tributaria encubierta es mucho mayor de la que, digamos, hoy vemos en forma cubierta, explícita. Hay una presión tributaria mucho más alta en forma implícita. Porque hoy, muchos de los servicios que en el pasado el Estado nos proveía, digamos, no los provee. O sea, hoy muchos de nosotros resolvemos nuestros problemas de seguridad pagando privadamente, muchos de nosotros resolvemos los problemas de limpieza, digamos, de la vereda de nuestra casa pagando, etcétera, etcétera. Podría enumerar un montón de servicios que educación, evidente, los más clásicos son educación y salud, pero hay otras cosas como la propia seguridad, por ejemplo, digamos, o la justicia. En la justicia hoy, ustedes han visto cómo que la justicia en realidad, en la medida que enfrenta restricciones o problemas para resolver, digamos, en muchas materias, ¿qué termina ocurriendo? Acuerdos entre privados que resuelven el tema, digamos, de alguna manera, al final llegando a un acuerdo involucrando costos, porque hay abogados y demás involucrados. En definitiva, creo que todos esos temas y otros servicios, dice Bruno, que le da la bienvenida. Bueno,
esos temas me parece que son los que vienen, y creo que esos temas no se pueden postergar definitivamente, y que pasan, como también decía Claudio, por la calidad de la política con mayúscula. Yo quería consultar si, en línea con lo que preguntaba Enrique recién, si entre las turbulencias que se avisoran existen vientos que lleven a un incremento del proteccionismo, en línea un poco con lo que están haciendo los vecinos, que supuestamente están encarando los vecinos, porque eso que hoy podemos ver, si se hace a nivel global, como muy lejano, en definitiva, pienso que terminaría afectándonos, como todas las medidas que se toman a nivel global, que aún a un país pequeño como el nuestro lo afectan y mucho. Gracias. Bueno, es otra pregunta difícil de responder porque de nuevo pasa por el terreno político. Creo que proteccionismo en el sentido de los 30 o de los 40, de las décadas, digamos, post crisis del 29, no lo vamos a ver. Que pueden haber un aumento en el proteccionismo más puntual y pequeño, transitorio, no necesariamente una cuestión permanente. Entre otras cosas porque creo que hoy, o sea, la ciencia económica está al debe en muchas cosas. O sea, todavía no entiende bien algunas conductas de los individuos, de si son racionales o no son racionales, todavía no entendemos bien ciertos mecanismos de transmisión, etcétera, etcétera. Pero en estos 70 años han habido algunos avances. Cómo manejar una crisis financiera, digamos, es un ejemplo, pero el otro, creo que es el más potente de estos últimos 70 años, es la importancia de la apertura y de la integración al mundo como factor de crecimiento económico. Y pongo un ejemplo simplemente. No hay país pequeño en el mundo, desarrollado, ninguno, que no lo haya sido estando inserto en el mundo. Ninguno. Digamos, ninguno. O sea, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, todos los chicos, digamos, que han logrado o se han acercado al desarrollo, lo han hecho estando integrados al mundo. Hasta Vietnam ahora, digamos, que en las últimas 2 décadas ha iniciado un proceso parecido. Entonces creo que hoy hay más conciencia académica, muchos más defensores de la apertura y del libre comercio que lo que había en el pasado. Que la ciencia económica lo defiende desde el punto de vista académico y también lo defienden muchos políticos y lo defienden los propios países emergentes, lo defiende China, lo defiende India, lo defienden las economías que se han estado beneficiando de esa integración. Y que hay una especie de equilibrio entre China y Estados Unidos que hace que el escenario más probable sea de no proteccionismo. ¿En qué sentido? Que ambos perderían si se cierran. O sea, si se cierra, por ejemplo, Estados Unidos a China, evidentemente que hay un riesgo de que la represalia de China a Estados Unidos sea, bueno, yo mis ahorros no los transfiero a Estados Unidos, sino que los voy a repartir de otra manera, y Estados Unidos va a tener un problema para financiar su déficit fiscal y demás. Entonces, ese equilibrio, es cierto que es frágil, es cierto que es un equilibrio, digamos, que puede tener riesgos, pero es un equilibrio que creo que desde el punto de vista de las principales potencias se mantiene. Después, claro, tenemos estas guerrillas, digamos, en la región, en donde Argentina, Brasil, de repente nos suben transitoriamente algunas cosas, pero como globalidad en el mundo creo que el riesgo de proteccionismo existe, pero es bastante más bajo de lo que fue en el pasado. Muy bien. Pregunta más y cerramos el ciclo de preguntas. Muchas gracias. Primero un pequeño comentario. No entiendo cómo fue aprobado Bachelet si después perdió las elecciones y cómo fue aprobado todas las políticas que perdió con la oposición una elección por tamaño margen. Y la otra pregunta era un comentario que Gili hacía, si no hay una subutilización o mala información acerca de todas las oficinas y organizaciones tipo ANI que están a disposición de todo el comercio, inversores, personas de nuestro país que no utilizan debidamente o en la profundidad que se ofrece desde el Gobierno Nacional a través de ese tipo de oficinas. ¿Responder? No, sí, ya te la cierro. No, respecto a lo que decía Aldo de lo de Chile, fue efectivamente así, es un dato objetivo, o sea, la señora expresidenta de Chile y el ministro terminaron con esa
con ese nivel de popularidad y seguramente lo sigan manteniendo. Después hubo un problema, el sistema chileno tenía 20 años de una historia, había una cierta necesidad de recambio y el candidato, aparte que tenía la concertación, no reflejaba, digamos, no continuaba o no reflejaba el entusiasmo que había generado en anteriores. Yo creo que son dos temas distintos. De hecho, uno podría evaluar muy bien la salida de la crisis del 2003 de Uruguay, y de hecho ha sido reconocido, hasta esos días se ha publicado un libro, y uno lo mira bien en perspectiva, y Uruguay es un ejemplo de cómo salió de su crisis. Podría ser cuestionable por qué entramos en crisis, y ahí discutimos que se tomaron decisiones equivocadas, pero la salida que le hicieron otros hombres distintos a los que tomaron las decisiones equivocadas de por qué entramos, fue muy buena, y 2 años después quien dirigió ese proceso no sacaron creo que el 10% de los votos. O sea, la política y los resultados económicos van a destiempo, porque la política es esencialmente una relación muy coyuntural y del momento, que combina efectos racionales y efectos emotivos, y las decisiones de una inversión y el resultado de una inversión o de una buena decisión en el tiempo van intemporal. De hecho, hay libros muy interesantes sobre que los ciclos económicos, los ciclos políticos a veces premian a los que no hicieron. O sea, alguien aprovecha el éxito de otro y no concuerda. O sea que eso hay que mirarlo con cuidado y no sacar conclusiones fáciles, pero creo que lo que quiso transmitir Aldo sobre la capacidad de previsión, la capacidad de pensar que en un mundo incierto uno tiene que manejar ciclos y tener capacidad de respuestas para cuando tener una puerta de salida, como decía de alguna manera la transparencia que yo levantaba, eso se hace una buena gestión pública. Yo creo que Uruguay ha avanzado en estas cosas también, digamos, no es el Uruguay del 2003 para acá ha avanzado mucho. De hecho, más allá de los problemas hoy de inflación, estamos hablando de problemas, y a todos nos preocupa que Uruguay tenga inflación 7 u 8. Cualquier uruguayo que vivió en la década del 70, 80 y 90, vivíamos con inflación de 50, 60, y no era un objetivo. 120 creo que tuvimos en el año 1992. Y hoy todos los ciudadanos están preocupados que la inflación no se vaya del 7, del 8. Eso es un activo país. Eso es algo de las cosas, por ejemplo, que hablaba Claudio. Son valores que cuando las sociedades los adquieren dicen, esto es bueno, ¿no? Crecer, es mejor crecer tranquilo y parejo que andar creciendo al 10, al otro año caigo al 12, al 10. Nos da estabilidad, nos permite pensar en el largo plazo. Parte de esos problemas de no ser de una visión de muy corto plazo, no asumir riesgo y de alguna manera, si se quiere, hacer la gauchada, ¿no? La típica viveza criolla que le llamamos, tiene que ver que la gente al final no cree que intertemporalmente las cosas se vayan a estabilizar, no hay confianza, y por lo cual trato de aprovechar el máximo ahora. Si una sociedad empieza a creer que su sistema de gobierno general, que no es solo los partidos circunstanciales, sino las instituciones permanentes que gobiernan, y las propias instituciones, las redes que construimos de los ciudadanos de un país, intertemporalmente respetamos determinadas cosas y creemos que esas estabilidades y progresos van a ser así, y que si yo mañana pongo fondos en un sistema educativo van a producir profesionales de mejor calidad, van a producir educandos de mejor calidad, y confiamos, seguramente empecemos a asumir otros riesgos, cambiemos en esa escalita y seamos alguien que asumamos riesgos con otra voluntad, porque si nos va mal vamos a tener una puerta de salida, no caer en el vacío. Cada vez que no es caprichoso como somos también. Entonces yo creo que ese es el mensaje que quiere transmitir Aldo. Hay que pensar intertemporalmente, todos los que estamos acá, en cualquier situación. O sea que hay que tener cuidado con alinear tan directamente la situación. Sobre la pregunta de las instituciones, sí, yo no tuve, porque me hice un poco largo y me entusiasmé con otros temas, porque me provocó la charla de Claudio concentrarme en algunos aspectos más valorativos, pero parte del objetivo es y de hecho se puede capaz que en otro momento hacer una actividad que sea solo dedicada a eso, pero hay muchas instituciones que se han ido creando en los últimos 6-7 años en Uruguay de apoyo a las empresas y al emprendedurismo, en el sector público y en el sector privado. O sea, no solo el sector público, la Agencia Nacional para el Desarrollo, todo el régimen, más allá de que comparto sustantivamente lo que plantea Aldo de que preferiría un sistema con menores tasas y menos incentivos directos, hoy existe un sistema, hasta antes de la reforma del 2007 era imposible que una pequeña empresa presentar un proyecto de inversión a los organismos públicos. Hoy lo tiene, lo puede hacer perfectamente. Y no es complejo, es bastante objetivo, pero hay que promoverlo, y uno tiene la sensación que en el interior, o sea, lo que se aleja del centro de Montevideo, hay una subutilización de todo eso. Eso está demostrado en varios documentos. Bueno, parte del reto de ustedes y de la comunidad de la Valleca es ver cómo pueden integrarse. Nosotros podemos estar a ayudarlos a difundirlo más, pero bueno, los organismos tienen esa vocación, intentan. Nosotros participamos en el diseño institucional de la ANI y tenía una vocación muy fuerte de ver cómo se descentralizaba su acceso.
la vida de los hechos lleva después que Montevideo tiene como una fuerza centrífuga que todo lo lleva para allá. Pero tienen que estar atentos, hay muchas instituciones. El Banco República creó una empresa particular llamada República Microfinanza, que se supone que tiene que especializarse en dar crédito al pequeño y al mediano empresario. Hay instituciones como Endeavor, que les mostraba ahí, que son privadas, que promueven y llevan al desarrollo de empresarios y hacia el exterior del país. Hay actividades, hay cosas, yo creo que hay que conocerlas más y saber utilizarlas. Insisto, ninguna de ellas va a sustituir el emprendedor, a la idea y al esfuerzo que hay que poner atrás de eso. Pero sí son pequeñas redes y apoyos que uno va construyendo que le van a poder potenciar y pegar un salto, ¿no? Le apalancan su idea, le apalancan su proyecto. Yo creo que ahí tiene un tema para trabajar y creo que vale la pena. De hecho, creo que pueden invitar a estas instituciones que vengan a conversar, ¿no? La ANI tiene fondos bastante importantes. No sé si le contesto la pregunta. Muy bien, por aquí estaríamos cerrando, seguramente quedan muchas preguntas, pero bueno, la invitación, reiterar que para el 4 de octubre con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, y ahora vamos al tercer tiempo a tomar otro cafecito. Muchas gracias por venir.